Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez estamos acá en clase, una nueva manera o parecida de trabajar la teoría. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que nos atraviesa fundamentalmente como psicólogos sociales y que en el teórico anterior que ustedes vieron, seguramente encontraron esta sigla y muchos se lo preguntaron qué sería, otros a lo mejor no les llamó demasiado la atención, pero es fundamental para nuestro trabajo. Así que hoy lo vamos a desglosar, lo vamos a trabajar y lo vamos a comprender perfectamente. Bien, dice ECRO. ECRO es una sigla. Vamos a ver a qué se refiere esa sigla. Cuando nosotros abordamos cualquier ámbito de investigación en la ciencia, saben que nuestra teoría es científica. Cuando estaban en primer año hablamos de que era una ciencia, porque tiene todos los elementos indispensables para que sea considerada una ciencia. Tiene campo, tiene método, tiene leyes. Y justamente acá vamos a encontrar una de las palabras que en ese momento ustedes vieron. Bien, cuando nosotros abordamos, decíamos, una teoría de cualquier campo de la ciencia, trabajamos o investigamos o leemos o nos interiorizamos de otros pensadores, otros investigadores que han trabajado sobre los mismos temas que nosotros queremos continuar trabajando. Bien, ¿por qué dice acá teórico? Es decir, vamos a basarnos en la teoría que otro trabajó. Pero la teoría y la parte técnica, teórico-técnico, es decir, la teoría que otro escribió sobre lo que nosotros queremos seguir trabajando y de qué manera, con qué técnica lo pudo abordar. Pero acá hay una frase que dice dialéctica materialista. ¿Se acuerdan de la palabra dialéctica, no? ¿Saben? Nos acordamos seguro, lo vimos en primero, que la dialéctica era el método, ¿sí? De la práctica de la teoría, de la teoría de la práctica, praxis. Bien, ¿y por qué dice dialéctica materialista? Porque a pesar de que nosotros no trabajamos con materiales concretos como el investigador en un laboratorio, nos vamos a basar en lo que otro científico, otro psicólogo, otro sociólogo trabajó sobre el tema que nosotros vamos a continuar. Entonces ya hay una base para poder luego seguir investigando. Entonces, ¿para qué? Vamos a la teoría, vamos a ver qué escribió, qué dijo otro autor, para poder comprender y operar. ¿Y en quiénes nos basamos? Bueno, comprender, obviamente, para poder luego continuar, y luego operar en el campo, pero al mismo tiempo poder y seguir investigando. Bien, ¿y quiénes son esos teóricos que nos acompañan en este proceso de aprendizaje? Algunos ustedes ya vieron y otros van a seguir más adelante viendo. Ansié, Bion, Pichon por supuesto, Pichon-Rivière, Melanie Craig y lógicamente Freud, entre tantos otros. Acá tenemos investigadores, por ejemplo, si hablamos de Bion o hablamos de Ansié, que sabemos que ya empezamos a trabajar con los grupos. Bien, entonces, ¿para qué esta dialéctica materialista? Para poder comprender lo que estuvieron investigando los que estuvieron de que nosotros y para poder operar en el campo, seguir investigando y seguir poniéndolo en acción. Bien, categorías lógicas del pensamiento, dice el texto. Bien, cuando nosotros hablamos de categorías, vamos a ver en qué aspectos, en qué categorías justamente, vamos a nosotros trabajar. Metanivel dice lo epistemológico, ahora lo aclaramos todo.
definición del objeto, plano y marco. Metanivel. ¿Se acuerdan que nosotros siempre decimos que cuando trabajamos en un grupo en este operativo, trabajamos lo epistemológico y lo epistemofílico? Acá está epistemológico, es decir, lo que es la teoría. Entonces, metanivel, definición del objeto, de ese objeto que nosotros queremos abordar, donde hay un plano y donde hay un marco de acción. Si no sabemos que todo lo que tenga que ver con investigación científica es muy amplio. Vamos a tratar de circunscribir, vamos a tratar de focalizar en lo que nosotros queremos averiguar. Nivel del objeto, modelización de la realidad. Nivel del objeto, nosotros vamos a abordar ese objeto de conocimiento ¿desde dónde? Desde nuestra subjetividad, por más que siempre hablábamos que tenemos que ser objetivos, pero somos sujetos. Entonces, sí o sí nuestra subjetividad nos atraviesa y lo vamos a ver, como hablábamos cuando hablábamos de la función observador, lo vamos a ver desde nuestra óptica, nos vamos a ir corriendo, nos vamos a ir acomodando cuando somos observadores para ser objetivos, ¿sí? Porque de todas maneras nos atraviesa. Entonces, nivel de objeto, modelación de la realidad, no porque la vamos a modelar, sino porque nosotros tenemos un modelo de nuestra realidad. Iba a usar la palabra, pero todavía no la expliqué. Así que cuando hablamos de modelización del objeto, es decir, nosotros abordamos ese objeto con una cierta cantidad de preconceptos que nos atraviesan y que los tenemos incorporados como seres individuales. Entonces, lo abordamos desde ahí. Nivel instrumental, ¿con qué lo vamos a abordar? Bueno, lo que vamos a ver hoy justamente, creo que dice ese título, tiene que ver desde con qué técnicas, con qué bagaje teórico-técnico vamos a poder abordar lo que a nosotros nos corresponde como psicólogos sociales, es justamente el campo de la psicología social. Entonces, dice marco teórico, ahí está, no sé si lo llegan a identificar, hay un ojito. Es decir, nosotros operamos desde acá, desde lo que nosotros somos, desde lo que nosotros ya traemos. Marco teórico, experiencia en el campo, instrumentación técnica y subjetividad. Todo eso, cuando vamos a trabajar en el campo de la psicología social, cuando vamos a trabajar con grupos, tenemos un marco teórico, tenemos poca o mucha experiencia en el campo, tenemos instrumentos técnicos, que son nuestras herramientas de trabajo, nuestra mochila, donde tenemos nuestros elementos para poder trabajar, como lo que vimos en la función observador, que era, por ejemplo, cómo hacer una crónica, ¿sí? Subjetividad. Obviamente, no la podemos eliminar la subjetividad, la tenemos incorporada por lógica porque somos sujetos. Con todo eso, acá dice operador, ¿no? El psicólogo social, operador, este ojito, tiene un modelo de cómo abordar ese grupo con el cual va a trabajar. Un modelo, ¿qué significa? Algo que tenemos ya, que tendría que ser así, así, así. Pero este es el objeto real, este es el grupo y este es el grupo, ¿sí? En realidad, nosotros vamos a accionar en ese grupo operativo, o en ese grupo, mejor dicho, que vamos a trabajar, desde nuestro modelo de lo que tendría que ser, ¿sí? O a donde queremos llegar, pero este es el objeto real, es decir, este es el grupo en realidad que tenemos. Obviamente cada uno absolutamente diferente al otro, ¿no? Entonces, creo que ahí está bastante gráfico y bastante simple como para que lo podamos comprender. Nosotros, operador, con todo este bagaje teórico-técnico que tenemos el modelo de lo que tendría que ser,
el grupo o de las cuestiones que según nuestra mirada están pasando o están atravesando ese grupo, pero con todo esto tenemos que ir al objeto real, ¿eh? Es decir, vamos a poder articular individualmente con cada uno de esos grupos con los cuales tenemos que trabajar, pasándolo por nuestra subjetividad, pero pensando en tratar de ser objetivos. Bien, otra vez acá, psicólogo social, dice, referentes conceptuales, comprensión, operación campo, validación. Es un poquito, dicho de otra manera, lo que acabamos de ver en el cuadro anterior, ¿no? Acá tenemos otra vez, el psicólogo social. Estos referentes conceptuales es nuestro bagaje. Todo lo que aprendimos en la carrera, todo lo que vamos experimentando en el campo. Cuando ustedes observen van a tener un montón de más información en cuanto a qué pasa y qué nos pasa cuando nos ponemos del otro lado, ¿sí? Cuando cumplimos la función de observar o cuando el año próximo cumplan la función de coordinar. Entonces, con esos referentes conceptuales para luego poder analizarlos, justamente el psicólogo social va a tratar de comprender para poder operar ¿dónde? En el campo. Y luego lo va a volver a pasar, ¿ven? Acá lo que decimos de la dialéctica, vamos de la teoría a la práctica y viceversa. Validación. ¿Qué quiere decir validación? Es decir, luego que pudimos observar, que pudimos coordinar la función que estamos cumpliendo, vamos a pasarlo otra vez por la teoría, vamos y volvemos, para poder realmente hacer una hipótesis, que luego vamos a ver también ese término. Bien, de lo que está pasando en ese grupo y de qué manera podemos, o como observador, aportar al equipo con la coordinadora o coordinador, y también trabajarlo con quién, con nuestro par, con el otro observador, si somos observadores, ¿sí? Bien, entonces, grupo, dice, definición de grupo, metanivel, ahora explicamos todo, por supuesto, grupo, modelo, teorización, leyes, nivel de objeto, técnicas para intervenir, grupo operativo, psicodrama, técnicas activas, nivel instrumental. Es decir, este es nuestro objeto de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos un poquito a definir un poco más o entender un poquito más todo lo que estamos diciendo en los dos esquemas anteriores, ¿no? Esa es nuestra tarea, ahí nos vamos a centrar. Con un modelo, teorización, leyes y el nivel del objeto, o sea, qué tipo de objeto, o sea, qué tipo de grupo. Definición de grupo, metanivel, es decir, nosotros vamos a abordar ese grupo con todo ese bagaje técnico y teórico. Técnicas para intervenir, todo lo que ya vamos conociendo, y hay cosas que todavía no vieron. Grupo operativo, psicodrama, técnicas activas, nivel instrumental. Psicodrama, ustedes saben que cuando llegan a tercero, tiene justamente actividades que tengan que ver con herramientas desde el psicodrama para poder también abordar el grupo. Esa es una de las tantas cosas. Bien, y Kurt Lewin da una frase que ustedes también lo tienen en el teórico, que a mí me encanta, porque dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, si nosotros tenemos una buena teoría y la sabemos abordar y la sabemos trabajar, la podemos llevar a la práctica. Es decir, vamos a tener un montón de herramientas para poder abordar esa práctica. En este caso está hablando de nosotros, ¿no? De los psicólogos sociales, de la mejor manera. Bien. Fundamentos del ECRO. ¿Qué es el ECRO? Es un modelo, es una herramienta
más de trabajo donde está todo concentrado lo que somos como profesionales. Modelo, es un modelo ICRO, cuerpo teórico, instrumentos técnicos para abordar, para trabajar en el campo. ¿Y ese cuerpo teórico qué es? Todo lo que vieron y vas a seguir viendo desde aquí hasta el próximo año. Campo, ¿cuál van a ser además el campo? El sujeto, los vínculos entre los sujetos, el grupo como grupo general, instituciones. Y acá tenemos algo que también ustedes ya conocen, que son los ámbitos de la conducta, ¿no? El sujeto, la primera intervención para constituirse como sujeto, es la llegada a una familia, a un grupo, esos vínculos que va generando y del cual vamos aprendiendo como sujetos, el grupo, primero el grupo escolar, el grupo de amigos, lo que fuera, y luego las instituciones, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces qué significa esa sigla. Esquema. Andamiaje de conocimientos, es decir, andamiaje de conocimientos, todo lo teórico, el esquema para poder abordar. La C, conceptual, esquema conceptual, acá está, esquema conceptual, conjunto de leyes. Sabemos que hay una ley inamovible, que es el hombre no puede estar constituido sino dentro de un grupo, ¿no? Esa es una de las fundamentales. Esquema conceptual, línea de trabajo e investigación, nuestro bagaje. Método dialéctico, método científico, donde con todos esos contenidos teóricos que tenemos, vamos a hacer una tesis, vamos a investigar, ¿no? Vamos a hacer una tesis, ahora vamos a hablar, o una hipótesis, una antítesis y una síntesis. Método científico, observar, hipótesis, verificación. A ver, método dialéctico, método científico, observación, hipótesis, verificación. ¿De qué estamos hablando acá? Cuando nosotros abordamos el trabajo en un grupo y terminamos nuestra reunión grupal, tanto sea como coordinadores, como observadores, vamos a hacer una hipótesis, ¿sí? En nuestra mente, y la podemos escribir obviamente, de los motivos o de las cuestiones que está pasando en ese grupo observado. Es un anticipo, ¿eh? No sabemos si realmente lo vamos a poder comprobar. A veces no se puede comprobar, porque sabemos además que el grupo, al estar formado por sujetos, es absolutamente cambiante constantemente. Entonces, método dialéctico, vamos a empezar por ahí, hipótesis. Vamos a verificar o no esa hipótesis que hicimos, tanto sea con nuestros compañeros de equipo o nosotros solos, si estamos solos. Y vamos a ver si la ponemos en el campo, esa hipótesis, para ver si está bien lo que nosotros, o está cerca de lo que es la verdad, lo que está pasando en el grupo. ¿Para qué? Para luego poder seguir accionando, poder intervenir y poder acompañar, como siempre decimos, al grupo en su resolución de la tarea por la cual llegaron. Esquema conceptual. Referencial, ahí estamos. Bagajes de conocimiento, marco teórico, volvemos a lo mismo, en referencia a un objeto. Cuando nosotros, dice recorte, ¿no? Cuando nosotros estamos abordando una problemática o una cuestión que está pasando en un grupo, nuestra tarea es esa, ver de qué manera intervenimos, con qué herramientas intervenimos. Ya lo van a ver cuando en el año próximo la función coordinadora, hay un montón de
herramientas para diferentes, de acuerdo a cuál sea la problemática que tenga el grupo en ese momento, para poder intervenir y para poder acompañar al grupo en ese proceso. Entonces, referencial, bagaje de conocimientos en el campo, marco teórico en referencia a un objeto. O sea, vamos a buscar dentro de nuestra teoría lo que precisamos para poder analizarlo. Bien. Y operativo, creo que se vea bien, operativo, adecuación a lo hipotetizado, tal cual. Es decir, con todo ese análisis que nosotros hicimos de la situación grupal, vamos a tener que definir, decidir de qué manera vamos a operar, cuál es la mejor, ¿no?, manera para poder operar y acompañar en el grupo en el proceso. No es una tarea sencilla, ya lo sabemos, pero para eso nos estamos preparando. Bien, aquí tenemos entonces la definición de lo que es el ECRO. ECRO, instrumento de aprehensión del sector de la realidad que nos proponemos estudiar y sobre el que pretendemos actuar. Creo que está más que claro, ¿sí? Es decir, nuestro bagaje para elegir entre todas las herramientas que tenemos, cuál es, y los conceptos teóricos obviamente, cuáles son las que vamos a utilizar para poder actuar, para poder intervenir en ese grupo. Va de lo particular a lo universal. Dijimos que ECRO es un instrumento, ¿no es cierto? Es nuestro bagaje de conocimientos. Y hay que definirlo, decir, a ver, es lo mismo, todos tenemos un ECRO. Y una cosa es el ECRO, que es el esquema conceptual referencial operativo, como dice ahí, como profesionales, y otra cosa es el EROS, que se parece pero no es igual. Esquema referencial operativo. Acá falta algo, ¿no? Faltaría la C. No falta, pero la diferencia que entre EROS, entre este concepto y ¿no? La sigla. ¿Qué es el EROS? Es el esquema referencial operativo con el cual nosotros, no profesionales, nos vamos moviendo por la vida y que nos movimos antes de llegar a la carrera. Entonces, es lo que falta en esto, entre el esquema referencial operativo, es la base científica, que nosotros lo tenemos acá, porque somos profesionales, tenemos un montón de contenidos científicos que nos avalan y que nos acompañan para poder accionar en el campo de la psicología social. ¿Cómo operar desde el ECRO? Bien, ustedes lo vivencian y ustedes lo ven y lo están desarrollando en cada teoría y lo van a ir viendo a medida que van aumentando teóricos y van ya cumpliendo en este caso la función de observador y el año próximo de coordinador. Dice, ¿cómo operar desde ese ECRO? Interpretación, lectura, promover una modificación. Bueno, es un poquito la síntesis de lo que estuvimos hablando. Primero, con todo ese bagaje científico, vamos a interpretar, vamos a hacer una hipótesis de lo que está sucediendo en ese grupo que observamos o coordinamos. Interpretación. Hacer una lectura. No se refiere a la lectura de leer un texto, sino lectura es interpretarlo, pensar qué es lo que está pasando. Y promover una modificación. Esa es nuestra tarea. Promover, acompañar, hacer que se mueva, promover. Una modificación. Si nosotros estamos trabajando con un grupo
fuera de la institución. Vamos a pensar que ya estamos recibidos y que estamos en el campo. Y ustedes están trabajando, por ejemplo, el otro día creo que habíamos dado como ejemplo eso en una de las clases, con adolescentes. Con adolescentes que están o que son están con una situación de bullying ellos, o que ellos son también ese grupo de adolescentes los que accionan el bullying, los que hacen bullying a otros compañeros, ¿sí? O a otros amigos o lo que fuera. Entonces, esa es nuestra tarea, promover una modificación, una adaptación activa, ¿sí?, a esa realidad que no los está ayudando y no nos está acompañando a accionar bien. Una adaptación activa, ¿para qué? Para hacer un cambio de actitud. Entonces, cambio para direccional y significativo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de adaptación, sabemos que hablamos de adaptación activa y adaptación pasiva. Pasiva es cuando no nos queremos mover de la situación en que estamos, ¿no? O no tenemos con qué movernos o cómo movernos, ¿sí? Siempre ponemos el ejemplo de las mujeres que son violentadas psicológicamente o físicamente. Tienen una adaptación pasiva, siguen soportando esa situación porque lo dan como natural, ¿sí? No tienen elementos para poder salir, para poder hacer una adaptación activa. Están en una adaptación pasiva. Entonces, nuestra tarea sería justamente esa, promover una modificación, una adaptación activa donde va a haber un cambio positivo, direccional y significativo, como dice ahí, ¿no? Vamos a seguir. Bien. Vamos a seguir entonces. ECRO. Sujeto, psiquismo, obviamente ahora aclaramos todo. Sujeto, grupo, flechitas que van y vienen. Psiquismo, grupo interno, mundo interno. A ver, nosotros desde nuestro ECRO estamos trabajando con un sujeto, con muchos sujetos, en un grupo. Pero en realidad uno dice no, el que trabaja en forma individual, con los sujetos individuales, o sea, ese es psicólogo, sí. Pero nosotros lo que trabajamos son sujetos dentro del grupo, ¿sí? Saben que la otra vez hablamos justamente del concepto de que la suma de los sujetos de un grupo es más que el sujeto individual, ¿sí? O sea, que es una cosa diferente. Bien. Y Freud que hablaba, entre otras tantas cosas, toda psicología es social, ya lo decía él. Sujeto pregunta, ¿a quién? A otro, siempre estamos sujetos, siempre, por eso nos llamamos sujetos, atados, ¿no? Bien, mundo externo, sujeto, mundo interno, representación, pasaje fantasiado, ahora explicamos todo, objeto interno y mago. Mundo externo, sujeto, mundo interno. Siempre el sujeto, desde el mundo de lo que vemos, el mundo externo, de todas maneras ese mundo externo lo internaliza por medio del pasaje fantasiado en un mundo interno. Por eso siempre decimos que, aunque haya dos hermanos que se criaron juntos, la misma madre, el mismo padre, ese pasaje fantasiado del mundo, de esa misma vivencia externa, de ese mundo externo, seguramente es diferente para los dos, ¿sí? Cada uno lo internalizó de modo distinto. Entonces, pasaje fantasiado, objeto interno, las imagos que tenía que ver con, imago significa imágenes internas. Bien,
Entonces, espiral dialéctica, ¿se acuerdan de esto? Del famoso cono invertido con todos sus vectores. Eso es todo lo que va constituyendo y va interviniendo constantemente en lo que es el grupo, ¿sí? Cuando nosotros accionamos y trabajamos con un grupo. Volvemos. Espiral dialéctica, cono invertido, lo latente, lo que va emergiendo a través de todos los vectores, ¿sí? Grupo operativo, aprender a pensar, grupo operativo, grupo terapéutico, por añadidura decimos. ¿Por qué estamos hablando de esto que inclusive ustedes ya lo tienen visualizado cuando hablamos de ECRO? El ECRO, que dijimos que es el esquema conceptual, referencial, operativo, es todo lo que nosotros tenemos como bagaje para intervenir en los grupos. Y esta es una de las herramientas, la espiral dialéctica, ¿sí? Los vectores. ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes que acá no está, pero se acuerdan cuáles eran los vectores, ¿no? Los vectores, afiliación, pertenencia, comunicación, aprendizaje, tele, ¿sí? Bien, a través de todos esos vectores vamos desde la puntita más fina de este cono invertido, que es lo que está latente, que nosotros con todo lo que estuvimos, con todo este bagaje teórico que tenemos, vamos a tratar de interpretar y acompañar y que surja a lo que llegue a la superficie, emerja justamente y se haga presente y se pueda poner en palabras y se pueda hacer el cambio cualitativo de esa situación grupal, ¿sí? Bien, entonces, grupo operativo en este caso, aprender a pensar. Cuando nosotros hacemos todo esto, decíamos que no somos psicólogos, sino somos psicólogos sociales. De todas maneras, ese grupo operativo, una frase que decimos siempre es terapéutico por añadidura. No es la tarea específica del grupo que sea una terapia, pero a medida que van transitando todos estos vectores, vamos poniendo en palabra, vamos poniendo en acción todas estas cuestiones que tenemos en nuestro mundo interno y que hace que lo podamos poner en palabras, como decíamos, y que sea terapéutico, que significa que nos ayude a pensarnos mejor, podamos salir de nuestro lugar de encierro en cuanto a los pensamientos y podamos movilizarnos de otra manera. Entonces, el ECRO es un instrumento que permite planificar para el abordaje del hombre en situación. Esta es una de las frases típicas de Pichón, ¿no? Hombre en situaciones. ¿Qué situación? En el aquí y ahora, ¿sí? Volvemos. ECRO es un instrumento que permite planificar para el abordaje del hombre en situación. Permite planificar. Planificar, ¿quiénes planifican en cuanto al accionar? Primero nosotros, como psicólogos sociales, ¿no? Que vamos hipotetizando, vamos viendo de qué manera, vamos analizando lo que pasa en ese grupo, vamos viendo de qué manera accionar en el próximo encuentro, vamos ayudando, mejor dicho, acompañando, copensando con el grupo para que sean ellos los que se hagan cargo de la situación y la puedan resolver. Psicólogo social, psicología del sujeto en el aquí y ahora, no de los grupos, lo que decíamos, ¿sí? Nosotros trabajamos con un grupo de personas, pero en realidad estamos trabajando con la singularidad de cada sujeto que forma ese grupo. Bien. ¿Y cuáles son los capítulos de ese ECRO? Bueno, acá se refiere específicamente a todo lo que nosotros vemos algunas de las cuestiones fundamentales que vemos en la carrera. Capítulos del ECRO.
Sujeto, metodología de investigación, teoría de la enfermedad única, crítica de la vida cotidiana, teoría de los grupos, ¿sí? Y vamos a desglosarlo un poquito. Sujeto. Pensando de que el sujeto es un ser biopsicosocial, que se construye ¿con quién? Con el otro. Y emergente de signos tejidos por otros, obviamente. Es decir, emergente de signos tejidos por otros. Nosotros vamos a absorber lo que nuestra familia primera nos va mostrando, nos va enseñando. Luego vamos a poder elegir nuestro propio camino, pero esto no se va nunca, lo tenemos como nuestra raíz, ¿sí? Bien, sujeto. Metodología de la investigación, materialismo dialéctico, es decir, nosotros desde el materialismo dialéctico, que es lo primero que vimos, ¿no? Cuando estábamos hablando de cuáles eran los primeros conceptos, las primeras herramientas que nosotros tomamos para empezar a investigar, y luego, que eso creo que no lo dijimos, poder seguir haciendo teoría. ¿Por qué? Porque en todas las ciencias que son las ciencias del hombre, evidentemente van cambiando en forma constante. Pensemos en este momento histórico que estamos viviendo. Decimos, suponemos, hacemos una hipótesis que cuando pase toda esta pandemia vamos a salir diferentes, no sé si mejores, peores, pero que seguramente desde algún lugar, algunas cuestiones inclusive importantes en cuanto a nivel psíquico, ¿no? Estamos hablando, nos va a dejar la huella. Y esto es algo que ustedes, futuros profesionales, por mucho tiempo van a tener como materia de trabajo, ¿sí? Porque todas las huellas que va a dejar nos va a dejar esta pandemia, seguramente va a ser motivo de distintas cuestiones dentro de la formación de futuros grupos de trabajo. Entonces, metodología de investigación. ¿De qué manera nosotros vamos a tener una manera de acercarnos a investigar lo que pasa en esos grupos con herramientas que vamos a ir aprendiendo? Lo que dijimos primero, el materialismo dialéctico. Y esta cuestión que ahora es bastante, digamos, esto es una teoría de la enfermedad única que hablaba Pichon, que después él mismo lo modificó en cuanto al término. Pichon decía que el origen de todas las enfermedades a nivel mental es la melancolía, la tristeza. Inclusive, cuando ella estaba muy enfermo, que dio una última conferencia y tenía, qué ironías de la vida, ¿no? Porque su herramienta de trabajo era la voz, tenía cáncer de garganta y dijo en su idioma de origen, viva la tristeza. ¿Por qué? Porque el análisis, el estudio de esa melancolía, de esa tristeza, primero que lo veía como el origen de todas las enfermedades a nivel de salud mental. Entonces él decía que, en esa frase quiso decir que a partir de ver esto de la melancolía o de la tristeza en los hombres, pudo empezar a armar toda su teoría. Acuérdense cuando le empezó a poner en práctica todo lo que, cuando ya era psiquiatra, que empezó a trabajar justamente en los lugares donde había enfermos mentales, ¿no? Entonces, teoría de la enfermedad única, melancolía, tristezas, proceso, dice, de maduración y desarrollo, que era una se basó también en Melanie Klein. Aprendizaje, estereotipia. ¿Qué decía Melanie Klein? Donde él también se apoyó para hacer esta teoría, ¿no? ¿Qué decía Melanie Klein? Aprendizaje, estereotipia. Vamos a ver por parte. Estereotipia, ¿qué es?
cuando no nos movemos, cuando no hay una adaptación activa, al contrario, es estereotipado, es sin movilidad, sin poder salir de esa melancolía. Entonces, eso fue uno de los conceptos que tomó Pichon para poder desarrollar esta teoría de la enfermedad única, como él decía. Bien, entonces dijimos, capítulo del ECRO, sujeto, metodología de la investigación, teoría de la enfermedad única, teoría de los grupos, obviamente nuestro campo de acción. ¿Y desde qué lugar? Desde lo vincular, obviamente, porque cuando trabajamos en los grupos, trabajamos con todo lo que nosotros dentro de nuestro ECRO vemos qué sucede cuando está el grupo formando vínculos, ¿no? Bien, crítica de la vida cotidiana. Sabemos que desde el primer año ustedes conocen que hay el libro, que alguna vez también lo llevamos al aula, que se llama justamente así, Crítica de la vida cotidiana, que es una recopilación de artículos que salían en una revista de la época. Análisis de lo que nos acontece, rotura de la estereotipia y aprendizaje. Él, con las cosas sencillas que nos pasan en la vida todos los días, lo analizaba desde justamente lo que sucede, no sucede, lo pasaba por su teoría, desde su ECRO, ¿sí? Entonces, ¿para qué? No solamente como crítica, porque acá se llamaba así el libro, Crítica de la vida cotidiana, pero una crítica no destructiva, sino constructiva, porque analizaba la situación, pero también de qué manera salir de esa estereotipia. O sea, de poder llegar a lo que llamamos aprendizaje. Bien, entonces, esto que vimos hoy, que es el ECRO, que ustedes como profesionales futuros están aprendiendo, están trabajando, están pasándolo por el cuerpo, están haciendo lo suyo, y sobre todo formando su propio criterio, su propia postura en cuanto a la función. Cada uno de ustedes cuando termine la carrera va a ser un coordinador diferente, y eso es lo deseable, ¿sí? Con su bagaje, con su subjetividad, con el bagaje teórico, con la experiencia que van a ir adquiriendo a medida que van trabajando, van a formar su propio ECRO. Entonces, el ECRO es esa mochila, acuérdense, la definición que la teníamos por ahí, para terminar justamente, es el instrumento de aprehensión del sector de la realidad que nos proponemos estudiar y sobre el que pretendemos actuar. Bueno, alumnos, espero que esta clase les haya sido útil y seguramente que sí, y nos veremos en la próxima.